¿Sabías que algunos de los casos más impactantes de la historia no solo marcaron a los involucrados, sino que cambiaron por completo el rumbo de la justicia? Desde un niño de 14 años condenado injustamente hasta un espía que desafió a un régimen, estos relatos son la prueba de que la lucha por la verdad, la libertad y la justicia puede costar más de lo que imaginamos. Hoy te traemos historias que desafían todo lo que pensabas sobre el sistema judicial. ¿Estás listo para conocerlas? Número 1. George Stinney Jr. La inocencia truncada. En Carolina del Sur, un pequeño pueblo llamado Alcolu vivió uno de los episodios más desgarradores de la justicia estadounidense en 1944. George Stinney Jr., un niño afroamericano de 14 años, se convirtió en el protagonista de una tragedia que marcaría para siempre la historia de los derechos humanos. George era un joven curioso y amable que vivía con su familia en un vecindario segregado, típico de la época. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando dos niñas blancas, Betty June Binnicker y Mary Emma Thames, fueron encontradas muertas en un terreno cercano. En aquel entonces, el racismo estaba profundamente arraigado en el sistema judicial del sur de los Estados Unidos. Sin pruebas contundentes y en un juicio que duró menos de un día, George fue acusado del crimen. La evidencia era inexistente. Su confesión, supuestamente obtenida bajo coacción, no contó con testigos ni respaldo legal. El juicio, plagado de irregularidades, concluyó con una condena a muerte. George fue enviado a la silla eléctrica, convirtiéndose en el más joven ejecutado en los Estados Unidos durante el siglo XX. Su pequeño cuerpo apenas cabía en el asiento diseñado para adultos, y los relatos cuentan que la máscara utilizada para cubrir su rostro se deslizó debido a su tamaño, dejando al descubierto su expresión de miedo y confusión. Número 2. Abram Pinkinson, el violinista frente al abismo. En la fría y convulsa Unión Soviética de los años 40, una familia judía intentaba sobrevivir a la tormenta que traía consigo la ocupación nazi. Entre ellos estaba Abram Pinkinson, un niño prodigio del violín, cuyo talento era tan brillante como la oscura época en que le tocó vivir. Desde muy joven, Abram mostró un talento excepcional para la música, y su familia, a pesar de las dificultades, alimentó su pasión como un pequeño destello de esperanza en un mundo que parecía haberse derrumbado. Abram tenía solo 11 años cuando el ejército nazi llegó a su región. Su familia fue capturada y enviada a un campo de concentración, un lugar donde la humanidad se desvanecía y solo quedaban sobrevivientes luchando por un día más. A pesar de todo, Abram conservaba su violín y su música se convirtió en un símbolo de resistencia. Los prisioneros encontraban consuelo en las melodías que él tocaba, recordando por un instante que la belleza aún podía existir en medio del horror. La escena que marcó el legado de Abram ocurrió cuando los nazis decidieron ejecutar a varios prisioneros como represalia. Entre los condenados estaba él. Mientras los soldados preparaban el fusilamiento, Abram pidió tocar su violín una última vez. Contra todo pronóstico, los soldados aceptaron, quizás movidos por una curiosidad morbosa o un simple deseo de prolongar su poder. El niño comenzó a interpretar la Internacional, un himno cargado de simbolismo para los oprimidos. Número 3. Liu Hulan, la espía que desafió al destino. En la China de los años 40, un país dividido por la guerra civil, una joven de 14 años llamada Liu Hulan sobresalió como un símbolo de valentía y lealtad. En un contexto de enfrentamiento feroz entre el Kuomintang y el Partido Comunista Chino, Liu, apenas una adolescente, decidió unirse a la causa comunista. Su vida, aunque breve, estuvo marcada por actos de coraje que la convirtieron en una figura legendaria en la historia de su país. Desde temprana edad, Liu mostró una determinación poco común. Vivía en un pequeño pueblo rural y fue testigo de las injusticias y la pobreza que afectaban a su comunidad. Estas vivencias la llevaron a buscar un cambio, y cuando el Partido Comunista llegó a su región, se sintió atraída por su mensaje de igualdad y justicia.
Liu no tardó en involucrarse activamente en actividades de resistencia, desempeñando el peligroso papel de espía. Como espía, su trabajo era recolectar información crítica sobre los movimientos y planes del Kuomintang, un rol que requería inteligencia, discreción y valentía. Liu no solo entregaba información, sino que también inspiraba a otros jóvenes a unirse a la causa, mostrando que la juventud no era un impedimento para luchar por lo que creía correcto. Su carisma y determinación la convirtieron en una figura destacada dentro del movimiento. El destino de Liu se selló cuando fue capturada por el Kuomintang durante una operación clandestina. A pesar de su corta edad, fue tratada como una enemiga peligrosa. La ejecución de Liu fue brutal. Condenada a decapitación, enfrentó su destino con una serenidad que impactó incluso a sus captores. Sus últimas palabras, según se cuenta, fueron una declaración de lealtad al Partido Comunista y un llamado a continuar la lucha. Número 4. José Luis Sánchez del Río, el mártir mexicano. En el corazón de México, durante los años 20, un conflicto marcó la historia del país: la Guerra Cristera. Esta confrontación, nacida de la tensión entre el gobierno y la Iglesia Católica, llevó a miles a tomar las armas en defensa de su fe. Entre ellos se encontraba José Luis Sánchez del Río, un joven de 14 años cuyo coraje y devoción lo convirtieron en un mártir y un símbolo de resistencia para generaciones futuras. José Luis nació en un hogar profundamente religioso. Desde muy pequeño mostró una fe inquebrantable y una comprensión de su religión que superaba su edad. Cuando la Guerra Cristera estalló, su admiración por los defensores de la fe lo llevó a buscar unirse al movimiento. Aunque era muy joven para luchar, insistió hasta que le permitieron desempeñar un papel como asistente en el ejército cristero, llevando mensajes y apoyando en tareas logísticas. Su determinación y valentía lo distinguieron rápidamente. Un día, durante una emboscada, José fue capturado por las fuerzas gubernamentales. Aunque era solo un niño, fue tratado como un enemigo peligroso. Fue llevado a prisión, donde intentaron quebrar su espíritu. Los soldados le ofrecieron la libertad si renunciaba a su fe y denunciaba a los líderes cristeros. Sin embargo, José, con una valentía extraordinaria para su edad, se negó rotundamente. En cambio, reafirmó su compromiso con su religión, declarando que nunca traicionaría a Dios ni a sus principios. La respuesta del gobierno fue cruel. José fue sentenciado a muerte. Número 5. Henri-Claude Fertet, el joven de la resistencia. En la Francia ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, un joven de 16 años llamado Henri-Claude Fertet se unió a la resistencia francesa, convirtiéndose en un símbolo de valentía y sacrificio. Henri, nacido en un hogar patriota, fue testigo del sufrimiento de su país bajo el yugo de la ocupación alemana. Su sentido de justicia y amor por la libertad lo llevaron a participar activamente en el movimiento clandestino. Desde muy joven, Henri mostró una inteligencia brillante y una pasión por la justicia que lo diferenciaron. Se unió a la resistencia como mensajero, transportando documentos y mensajes vitales entre los grupos de insurgentes. A medida que ganaba experiencia, asumió roles más peligrosos, como la organización de sabotajes a las líneas de suministro nazi. Su entusiasmo y dedicación lo convirtieron en una pieza clave dentro del movimiento. Número 6. Oleg Koshevoy, el líder de la Joven Guardia. En la Unión Soviética, durante los oscuros días de la Segunda Guerra Mundial, un joven de 16 años llamado Oleg Koshevoy se convirtió en un líder de la resistencia contra la ocupación nazi. Nacido en una época de agitación política, Oleg creció con un fuerte sentido de deber y patriotismo inculcado por su familia. Cuando los nazis invadieron su región, decidió no quedarse de brazos cruzados. Oleg fundó junto con otros jóvenes una organización llamada la Joven Guardia, dedicada a realizar actos de sabotaje y resistencia contra las fuerzas alemanas. Bajo su liderazgo, el grupo llevó a cabo operaciones arriesgadas,
como la destrucción de suministros enemigos y la difusión de propaganda antinazi. A pesar de su juventud, Oleg demostró ser un estratega nato, ganándose el respeto de sus compañeros. El grupo pronto llamó la atención de los nazis, quienes lanzaron una operación para desmantelarlo. Oleg fue capturado junto con otros miembros de la joven guardia. Durante su detención, soportó torturas brutales, pero nunca traicionó a su causa ni reveló los secretos del grupo. Fue ejecutado a los 16 años, pero su sacrificio dejó una marca imborrable. Oleg Kosheboy fue homenajeado póstumamente con el título de Héroe de la Unión Soviética, un reconocimiento a su valentía y liderazgo. Su historia sigue inspirando a las generaciones, recordándonos que la juventud no es una barrera para la grandeza cuando el corazón está lleno de propósito y valentía. Número 7. Atefeh Rajavi, una vida truncada por la injusticia. En un Irán profundamente marcado por tradiciones y normas estrictas, la historia de Atefeh Rajavi resuena como una advertencia sobre las fallas del sistema judicial y la opresión hacia las mujeres. Atefeh nació en un pequeño pueblo en 1987 y desde temprana edad enfrentó las restricciones de una sociedad que juzgaba severamente a las niñas y mujeres. Su vida dio un trágico giro cuando, a los 16 años, fue acusada de adulterio y crímenes contra la castidad, delitos que conllevaban penas extremas en su país. Las acusaciones contra Atefeh fueron tan controvertidas como su juicio. Durante el proceso, quedó claro que las pruebas eran escasas y que la joven no entendía completamente las implicaciones legales de los cargos que enfrentaba. Sin representación legal adecuada y en medio de un sistema judicial que favorecía la severidad, Atefeh fue condenada a muerte. Este veredicto causó indignación entre activistas y observadores internacionales, quienes señalaron que el juicio estaba plagado de irregularidades. Hoy, Atefeh Rajavi es recordada como una víctima de la opresión y la injusticia. Su historia ha inspirado movimientos por los derechos de las mujeres y contra la pena de muerte. Aunque no pudo vivir para ver el cambio, su legado sigue siendo un recordatorio de la importancia de luchar por la justicia y la igualdad. Número 8. Herbert Francis Borden, el soldado adolescente. Herbert Francis Borden era apenas un adolescente cuando tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Durante la Primera Guerra Mundial, impulsado por un fuerte sentido de patriotismo y la ilusión de servir a su país, mintió sobre su edad para alistarse en el ejército británico. Con solo 17 años, Herbert fue enviado al frente, donde enfrentó las brutales realidades de la guerra. La experiencia en las trincheras fue devastadora para Herbert. El miedo constante, el ruido de los cañones y la pérdida de compañeros erosionaron su espíritu. En un momento de desesperación, Herbert abandonó su puesto, un acto considerado deserción bajo las estrictas leyes militares de la época. Fue rápidamente capturado y sometido a un juicio sumario, en el que no se tuvieron en cuenta su edad ni las circunstancias que lo llevaron a desertar. El veredicto fue tajante: ejecución por fusilamiento. Herbert fue llevado ante un pelotón de soldados, muchos de los cuales probablemente compartían su miedo y angustia. Su corta vida terminó de manera abrupta y cruel, convirtiéndose en un ejemplo de la severidad del sistema militar británico durante la guerra. Número 9. Sean Sellers, el caso que sacudió a Estados Unidos. Sean Sellers, nacido en 1969, vivió una infancia turbulenta marcada por problemas de salud mental y conflictos familiares. Desde temprana edad, luchó con trastornos psicológicos que no fueron tratados adecuadamente, lo que complicó su desarrollo y sus relaciones interpersonales. A los 16 años, su vida tomó un giro oscuro que lo llevaría a ser una de las figuras más controvertidas en la historia del sistema judicial de Estados Unidos. En una noche fatídica, Sean cometió un acto que conmocionó al país. Asesinó a su madre y a su padrastro mientras dormían. Durante el juicio, se alegó que Sean sufría de un trastorno de personalidad múltiple, lo que planteó serias dudas sobre su responsabilidad penal. Sin embargo,
el tribunal decidió juzgarlo como adulto, condenándolo a muerte. El legado de Sean Sellers no se limita a su trágica historia personal. Su caso sirvió para resaltar las fallas del sistema judicial al tratar a menores con problemas de salud mental. A través de su historia, se sigue debatiendo sobre la necesidad de una mayor compasión y comprensión en la aplicación de la justicia. Número 10. Helmut Günther Hubener, el joven que desafió al régimen nazi. En el corazón de la Alemania nazi, durante los años más oscuros del Tercer Reich, un joven de 17 años llamado Helmut Günther Hubener desafió a uno de los regímenes más temidos de la historia. Nacido en Hamburgo en 1925, Helmut creció en una sociedad profundamente influenciada por la propaganda nazi. Sin embargo, desde una edad temprana, desarrolló un agudo sentido de justicia que lo llevó a cuestionar las mentiras del régimen. A los 16 años, Helmut se unió a un pequeño grupo clandestino de resistencia. Armado únicamente con su intelecto y una valentía inquebrantable, comenzó a escuchar transmisiones de radio extranjeras prohibidas, como las de la BBC, para acceder a noticias que el régimen nazi ocultaba al pueblo alemán. Motivado por la verdad, Helmut redactó y distribuyó panfletos en los que denunciaba las atrocidades del régimen y las mentiras de la propaganda oficial. Su trabajo era peligroso, pero su compromiso con la verdad lo mantuvo firme. El coraje de Helmut lo convirtió en un objetivo del régimen. Fue traicionado y arrestado por la Gestapo en 1942. Durante su juicio, mostró una valentía extraordinaria al negarse a retractarse de sus acciones. Con apenas 17 años, fue condenado a muerte por traición y ejecutado por decapitación. Sus últimas palabras reflejaron su inquebrantable creencia en la justicia y su esperanza de un futuro mejor para Alemania. Número 11. Zinaida Portnova, la resistencia bielorrusa. En la Bielorrusia ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, una adolescente llamada Zinaida Portnova se unió a la resistencia, convirtiéndose en una figura clave en la lucha contra la ocupación alemana. Nacida en 1926, Zinaida era apenas una niña cuando la guerra transformó su mundo. A los 15 años, impulsada por su valentía y su amor por su patria, decidió unirse a los partisanos. Zinaida desempeñó un papel activo en la resistencia, participando en actos de sabotaje y recopilación de información para socavar al régimen nazi. Uno de sus actos más audaces fue envenenar los alimentos destinados a los soldados alemanes, un ataque que debilitó las operaciones nazis en su región. Su valentía y astucia la convirtieron en una amenaza para el enemigo. Sin embargo, la suerte de Zinaida cambió cuando fue capturada por los nazis. Durante su detención, fue sometida a torturas brutales en un intento de extraer información sobre la resistencia. A pesar del sufrimiento, Zinaida nunca traicionó a sus compañeros. Su lealtad y coraje fueron inquebrantables hasta el final. Con tan solo 17 años, Zinaida Portnova fue ejecutada, pero su sacrificio no fue en vano. Su historia ha sido honrada como un símbolo de la lucha por la libertad y la resistencia frente a la opresión. Número 12. Rosly Doby, el luchador por la independencia de Sarawak. En 1949, la lucha por la independencia de Sarawak, una región en la actual Malasia, llevó a la trágica ejecución de un joven llamado Rosly Doby. Nacido en 1932, Rosly creció en una comunidad que anhelaba liberarse del control colonial británico. Desde temprana edad, mostró una pasión por la justicia y la autodeterminación, lo que lo llevó a involucrarse en el movimiento anticolonial. A los 17 años, Rosly llevó a cabo un acto que cambiaría su vida: el asesinato de Duncan George Stewart, el segundo gobernador colonial de Sarawak. Este acto, aunque violento, fue motivado por un profundo deseo de ver a su tierra libre del control extranjero. Sin embargo, el asesinato provocó una respuesta inmediata de las autoridades coloniales,
que arrestaron a Rossley y lo sometieron a un juicio sumario. El proceso judicial fue breve y condenatorio. Rossley fue declarado culpable y sentenciado a la horca. A pesar de su corta edad, enfrentó su destino con una dignidad impresionante, reafirmando su compromiso con la causa de la independencia hasta el último momento. Su ejecución, aunque trágica, despertó una mayor conciencia sobre las injusticias del colonialismo. Hoy, Rossley Doby es celebrado como un mártir y un héroe en Malasia. Su sacrificio es un recordatorio de la lucha por la libertad y el alto precio que a menudo conlleva. Su historia inspira a quienes buscan justicia y soberanía en sus propias comunidades. Número 13. Willie Francis, el joven que sobrevivió a una ejecución fallida. En los Estados Unidos de los años 40, una historia tan extraña como impactante marcó la vida de Willie Francis, un joven afroamericano que enfrentó no una, sino 2 ejecuciones. Nacido en 1929 en Luisiana, Willie era un joven tranquilo y trabajador que se ganó la vida como asistente en una farmacia. Sin embargo, su vida cambió drásticamente cuando, a los 16 años, fue acusado del asesinato de Andrew Thomas, un farmacéutico para quien había trabajado. El juicio de Willie estuvo plagado de irregularidades. Sin representación legal adecuada y enfrentando un sistema profundamente racista, fue rápidamente condenado a muerte. Su ejecución, programada para llevarse a cabo mediante la silla eléctrica en 1946, tomó un giro insólito. Cuando se accionó la corriente, el mecanismo falló, dejando a Willie herido pero con vida. Este evento traumático atrajo la atención nacional y desató un debate sobre la ética de la pena capital. A pesar de la indignación pública y los llamados para anular su sentencia, Willie fue sometido nuevamente al proceso. En mayo de 1947, la ejecución se llevó a cabo con éxito. A los 17 años, Willie murió, dejando tras de sí una historia que expuso las fallas del sistema de justicia penal y generó cuestionamientos sobre la moralidad de la pena de muerte. Número 14. Steve Edward Roach, el adolescente atrapado en un destino irreversible. Steve Edward Roach creció en un entorno difícil, marcado por la pobreza y las limitadas oportunidades en el estado de Virginia, Estados Unidos. Desde muy joven, Steve enfrentó situaciones que lo llevaron por un camino incierto. En 1993, a la edad de 16 años, se vio involucrado en el asesinato de Marianne Hughes, un crimen que cambiaría su vida para siempre. El caso de Steve fue complejo y lleno de matices. Según los registros, se declaró culpable y cooperó con las autoridades, esperando quizás una condena más indulgente. Sin embargo, el sistema judicial decidió procesarlo como un adulto, condenándolo a muerte. Durante su tiempo en prisión, Steve mostró remordimiento y trató de redimirse, escribiendo cartas de disculpa a la familia de la víctima y reflexionando sobre sus acciones. En enero del año 2000, Steve fue ejecutado mediante inyección letal, convirtiéndose en uno de los condenados más jóvenes en ser ejecutados en Estados Unidos en décadas recientes. Su muerte generó un debate nacional sobre la pena de muerte para menores y la capacidad del sistema judicial para considerar las circunstancias únicas de cada caso. Hoy, la historia de Steve Edward Roach es un recordatorio de los desafíos que enfrentan los jóvenes en situaciones de extrema vulnerabilidad y de las tensiones inherentes en un sistema que a menudo falla en proteger a los más vulnerables. Número 15. James Terry Roach, el adolescente condenado en Carolina del Sur. En 1986, Carolina del Sur fue testigo de la ejecución de James Terry Roach, un joven de 17 años cuya historia desató intensos debates sobre la pena capital para menores. James, quien había tenido una infancia difícil y una adolescencia problemática, fue condenado por su participación en el asesinato de 2 adolescentes en un acto de violencia que conmocionó a su comunidad. El caso de James llamó la atención por varios motivos. Por un lado, su corta edad al momento del crimen lo convertía en una de las personas más jóvenes condenadas a muerte en el estado. Por otro lado, su juicio estuvo marcado por controversias,
incluidas preguntas sobre su capacidad mental y el grado de influencia que otros involucrados en el crimen pudieron haber tenido sobre él. El día de su ejecución, James expresó remordimiento por sus acciones y pidió perdón a las familias de las víctimas. Sin embargo, su caso puso en relieve la complejidad de aplicar la pena de muerte a menores y generó llamados para reevaluar las leyes que permitían estas sentencias. A pesar de las apelaciones de última hora y los esfuerzos de organizaciones defensoras de derechos humanos, James fue ejecutado en la silla eléctrica. Número 16. Scott Allen Hine, el último menor ejecutado en Estados Unidos. En el estado de Oklahoma, durante la década de los 90, un joven llamado Scott Allen Hine marcó un sombrío capítulo en la historia judicial de Estados Unidos. Nacido en 1971, Scott creció en un entorno difícil que moldeó su adolescencia y lo llevó a involucrarse en actividades delictivas. A los 17 años, cometió un crimen que lo colocaría en el centro de una controversia nacional: el secuestro y asesinato de un matrimonio en 1987. Scott y un cómplice secuestraron a la pareja con la intención de robarles, pero los hechos tomaron un giro trágico. Tras dejarlos encerrados en el maletero de su vehículo, prendieron fuego al coche, causando la muerte de las víctimas. Este acto brutal desencadenó un juicio que culminó con la condena a muerte de Scott, a pesar de su corta edad. El caso de Scott fue ampliamente debatido, ya que reavivó las discusiones sobre la aplicación de la pena capital a menores. Durante los años que pasó en el corredor de la muerte, Scott mostró arrepentimiento y buscó redimirse, involucrándose en actividades educativas y religiosas. Sin embargo, estos esfuerzos no lograron conmover al sistema judicial. En el año 2003, Scott fue ejecutado mediante inyección letal, convirtiéndose en el último menor en ser ejecutado en Estados Unidos antes de que la Corte Suprema prohibiera esta práctica en 2005. Su caso es un recordatorio de las complejidades éticas y legales que rodean la justicia juvenil. Número 17. Toronto Markey Patterson, atrapado en un sistema implacable. Toronto Markey Patterson creció en el estado de Mississippi, enfrentando una vida marcada por la pobreza y las limitadas oportunidades. Desde joven se vio involucrado en actividades delictivas que lo llevaron a ser acusado de asesinato. En 1997, a los 17 años, durante un intento de robo a una tienda de conveniencia, Toronto disparó fatalmente al propietario, Edwin Brooks, un acto que sellaría su destino. Tras su arresto, Patterson fue juzgado como un adulto y condenado a muerte. Su caso generó debates debido a su edad y a la falta de consideración de las circunstancias que rodearon su vida y el crimen. A pesar de múltiples apelaciones, las cortes mantuvieron la sentencia, destacando la severidad del sistema penal estadounidense. El caso de Toronto Markey Patterson culminó en 2009 con su ejecución mediante inyección letal. Su vida y muerte dejaron tras de sí interrogantes sobre la efectividad del castigo extremo y la posibilidad de rehabilitación en jóvenes involucrados en delitos graves. Número 18. Reuben Montoya Cantu, un caso lleno de dudas. En el estado de Texas, en el año 1984, un joven de 17 años llamado Reuben Montoya Cantu fue acusado de asesinato durante un robo violento. Cantu, junto a un amigo, presuntamente irrumpió en la casa de dos hombres, disparando fatalmente a uno de ellos mientras el otro sobrevivió. El sobreviviente identificó a Reuben como el autor del crimen, un testimonio que se convirtió en la pieza central del caso. A pesar de las dudas sobre la evidencia y las denuncias de mala conducta policial, Reuben fue condenado a muerte. Durante los años que pasó en prisión, siempre mantuvo su inocencia. Su caso generó una intensa atención mediática, ya que surgieron inconsistencias en los testimonios y pruebas que apuntaban a posibles errores judiciales. En 1993, Reuben fue ejecutado mediante inyección letal, dejando tras de sí un legado de preguntas sin respuesta.
Su caso es ahora un ejemplo emblemático de los peligros de condenar a muerte, basándose en pruebas débiles o testimonios dudosos, alimentando el debate sobre la pena capital en Estados Unidos.